Saludos, saludos y muy buen día para todos ustedes. Un poquito tarde, pero seguros estamos aquí transmitiendo en vivo desde Emoción República Dominicana a través de esta estación de radio digital Fénix Radio. Recuerda compartir con tus amigos y seguirnos también en nuestras diversas páginas en nuestra plataforma digital Fénix Radio. Buen día para todos. Buen día, señor Manuel Tineo. ¿Cómo está? Dios le bendiga. Buen día para todos. Aquí estamos, como de costumbre, para llevar palabra de Dios, pedir la dirección del Espíritu Santo para que sea Él que transmita a través de nosotros la palabra a todos ustedes y que pueda ser de buen provecho para todos. Que el Señor nos siga bendiciendo. Amén, así es. Así que buen día para todos, Dios le bendiga. Comenzamos este programa Despertar Cristiano desde Emoción República Dominicana. Vamos a orar en esta mañana para que el Espíritu Santo sea el que explique la palabra del Señor por nosotros. Oramos. Señor Dios y Padre que está en los cielos, en el nombre de Cristo Jesús, en esta mañana le damos la gracia a usted, toda gloria, toda honra, Señor, y le pedimos de su misericordia para con nosotros, que usted, Padre, nos conceda su bendición, nos conceda su aprobación, nos conceda entendimiento, nos conceda, Señor, la capacidad mental para poder, Señor, traducir la palabra a un idioma entendible para la humanidad, Señor. Que usted nos ayude, nos dé un buen entendimiento de su palabra y que no sean nuestras propias palabras, sino usted mismo hablando a través de nosotros, Padre. Gracias, Dios mío, por este día, gracias por bendecirnos, gracias, Señor, por tener misericordia de nosotros, Padre amado. Rogamos por el público que en esta hora está escuchando y que van a escuchar y ver este programa, Señor, que también ellos sean llenos de sabiduría, que también ellos sean bendecidos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Así es, querido público, le pedimos excusa por motivos ajenos a nuestra voluntad. Comenzamos un poquito tarde, pero ya estamos aquí, Así que vamos a continuar de una vez. Vamos a entrar a este tema del libro de Génesis. Y hoy estamos en el... Vamos a entrar al capítulo 10. Recuerden, vamos a leerlos desde del versículo 20, el capítulo 9, versículo 20 en adelante, para poder entender el capítulo 10. Ya los que han estado siguiendo este programa entienden y hemos leído el pacto que Dios hizo con toda la humanidad y todo ser viviente, incluso con los animales. Aún a los animales cubre este pacto de que Dios no volverá a destruir la tierra por causa del hombre en efecto de un diluvio como lo hizo en aquel tiempo. O sea, justos no pagarán por injustos, sino que cada quien va a dar cuenta por su propio pecado. Lo dice así la Biblia. Así es. Los justos no pagarán por los injustos. Es por ello que usted va a ver luego, Dios es sabio y recuerda su palabra. ¿En qué parábola de Jesucristo podemos nosotros ver estas palabras y estas promesas del Señor y la justicia del Señor diciendo que los justos no pagarán por los injustos? ¿Usted se acuerda de una parábola que Jesucristo contó mencionando esta situación? Sí, conocemos la parábola, pero no puedo acordarse. Definir la parábola que Jesucristo contó del sembrador, donde el hombre fue y sembró la finca y vinieron los obreros. Señor, pero ¿de dónde han aparecido mala hierba? ¿Tú quieres que vamos y la arranquemos? El Señor le dijo, no, dejen ya que crezcan juntos. ¿Para qué?
Porque si arrancan la injusticia ahora mismo, los justos también sufrirán, comparándolo con el trigo. Comparándola con el trigo. O sea, déjenlo ya. Pero al final sí. Al final sí, serán atados en manojos. Y la mala hierba será quemada. Dios está recordando del pacto que hizo con la humanidad. ¿Por qué? ¿Cuántos animales tuvieron que morir? Porque no podían ser salvos todos. O sea, hubo un sacrificio. Dios le estremeció esto. ¿Y cuántas personas se salvaron también? Solamente 8 de millones que habían, o de miles. La Biblia no dice exactamente cuántas personas habían en el mundo, pero habían miles de personas, o cientos de personas. Dios hizo un pacto de su justicia. Va a restablecer la justicia en este mundo que Él creó para que el hombre con los animales vivieran felices. Que cada quien tenga su rol. Los animales cuidan la vegetación. El hombre, ¿qué debe poner? Orden y cuidado también. Ese pacto, el Señor dijo que cubría a todo. Y cuando usted ve que llueve y sale ese arco iris, ¿qué es lo que hace ese arco iris? Recordarle a Dios, dice la palabra. Es una señal para que el hombre vea que hay un pacto firmado. Ese arco iris forma como en forma de un sello que Dios puso. Así es. Bien, vamos a profundizar un poquito más aquí en la palabra y vamos a poner un tema hoy que muchos han limitado a Dios, y es con el tema de los animales comestibles. Porque aquí, recuerden que el Señor ya ordenó, sí, es ordenanza de Dios. Pero ¿por qué hizo Dios esto? Tenemos que entender el por qué Dios lo hizo. Todo tiene un porqué. Y lo que muchos pasan por alto esto, es que Noé y su familia vivían en el medio de ¿qué? En el medio de los problemas que existían en ese entonces en la humanidad. Exacto. El pecado que más bien la Biblia registra que se practicaba. Exacto. Ellos estaban en el medio del conflicto. Vivían en un medio de un conflicto. Ya su vista, se puede decir, estaba depravada por lo que hacían los demás. Y hay muchas veces que usted inocentemente ve a otra persona, por ejemplo, haciéndole a sus dioses. Por ejemplo, voy a poner algo sencillo, que parece sencillo. Usted puede ver un ejemplo, una X religión encendiendo una vela. Ah, pero yo le enciendo esta vela a San Juan, un ejemplo. Y hay otras personas que inocentemente dicen, pero déjame prender esta vela a Dios, porque yo no creo en San Juan, pero creo en Dios. Déjame prenderle esta vela a Dios. Un ejemplo. Esto es un ejemplo que estoy poniendo. Pero usted está haciendo eso porque usted lo vio de quién? Del otro. Aunque Dios sabe que su intención es agradarlo, ya usted está aprendiendo otra enseñanza que no viene de Dios. Porque Dios no dice enciéndeme una vela, un ejemplo. Un ejemplo. Esto es para que entiendan. Entonces, en aquel tiempo de Noé, comenzaron los asesinatos de animales, comerse los animales, sacrificios y muchas cosas. ¿Por causa de qué? Porque los hijos de Dios, los llamados ángeles caídos, se mezclaron con la gente humana en el sentido de adoraciones, de enseñarles, de estar con ellos. Y corrompieron entonces a los verdaderos hijos de Dios de la tierra. Así. Lo corrompieron la santidad, hubo una mezcla de maldad. Esto
Esto no agradó a Dios. Y todavía hoy en día, los enemigos están corrompiendo a los hijos de Dios nuevamente. Así es. Entonces todo esto hay que saberlo explicar. Todo esto hay que saberlo explicar. Porque muchas personas dicen, no, era una familia santa. No, sí, era una familia santa de corazón. Pero habían cosas que inocentemente hacían que Dios sabía que su intención no era hacer esto. Por esto Dios fue corrigiendo y dejando sus leyes incluso inscrita para que el hombre no olvide. Por eso Dios es tan estricto en su palabra y nos dice, hijo mío, no olvides ¿qué? Mi ley. No olvides mis mandamientos, porque olvidando mis mandamientos te vas a dejar llevar de lo que los demás hacen, pensando que me están agradando. Pero eso no me agrada, dice la palabra. Y es que Noé no pasó una vida muy agradable, ¿no? Usted sabe lo que es usted querer agradar a Dios en medio de una prueba, vamos a decir. Claro. Como es. Usted lidiando con pecadores, con gente con todo tipo de mala costumbre. También me acuerda eso a Lot en Sodoma. Fue otra persona que pasó malos ratos observando el pecado que se practicaba en Sodoma. Y dígolo porque eran ellos solos, justos. Lot era solo en Sodoma, justo. Sí. Y Noé en donde habitó solo. Hoy en día, ¿cree usted que el problema es fácil para los cristianos? Usted consagrar su vida a Dios viendo tanta barbaridad. Así es. A veces ellos quieren sacar a uno de la norma de Dios, porque es lo que el hermano explicó, no es fácil. A veces uno se ve también, a veces medio involucrado en el asunto, sin querer, porque nosotros no deseamos estar involucrados en ese conflicto, pero estamos en el mundo todo mezclado. Por ejemplo, para que la humanidad y el público que nos escucha pueda entender mejor lo que estaba pasando en la vida de Noé y sus hijos. Ustedes se fijan hoy en día, esto se está usando mucho en las iglesias evangélicas, pero en la mayoría de iglesias se está usando esto, porque incluso hasta en las adventistas creo que lo he visto. Antes, oigan bien esto, antes, muchos tiempos atrás, el púlpito o el frente donde está el predicador y donde se iba a adorar a Dios, era considerado algo sagrado eternamente, sagrado completamente. Y era únicamente para adorar a Dios y para orar a Dios, para buscar esa comunión con Dios. Pero hoy en día ha entrado como un tipo de circo. Y ustedes ven gente que pensando que están adorando a Dios, haciendo pampomina, ¿qué se llama? Que ustedes la ven haciendo mímicas y pintándose la cara de blanco y ponen una música. Cosas que son de circo, que eso se ven en los circos, Otros haciendo unos tipos de danzas con cosas que si usted confronta, si usted hace un parentesco de esto y usted busca un circo, usted se va a dar cuenta que lo que se está representando ahí casi mente es un circo. Y no solamente esto, por ejemplo, el tipo de música celestial que se usa en las iglesias, que hace hoy en día, que están haciendo, no los jóvenes, porque hoy se está escuchando reggaetón, vamos a meter reggaetón cristiano, vamos a meter bachata cristiana, vamos a meter todo tipo de cosas. Y esto, aunque lo decimos que lo hacemos para Dios, a nosotros nos parece bien. Entonces, eso mismo
eso mismo estaba pasando en la vida de Noé y con sus hijos. Sí, porque es así, quizá ellos hacían cosas para no hacerlo sentir tan mal a él, pero eran mezcladas con el mal. Hoy en día es lo que el hermano explica, mucha música, di que para Dios, con la letra para Dios, pero y el ritmo, y la verdad, el acorde y la música. Hay una mezcla. ¿Quiere Dios que haya mezcla en su santo templo con el mal para la adoración? No, Dios no quiere adoración a media. Dios quiere una adoración sincera y completa. No con mezclas mundanales dentro del templo. Exacto. Entonces, es algo limpio. Entonces, todo esto estaba pasando. Por ejemplo, el primer sacrificio de Noé. Dice que Dios no estaba poniendo atención después que Dios se percató de esto. Dios no le había mandado a nadie a sacrificarle nada. Eso no es orden de Dios. Pero ya en los tiempos de Noé, esta práctica se estaba haciendo. Se estaban consumiendo los animales. Ya el Señor vio que el corazón de Noé y de sus hijos iba a ser ese. Se le iba a hacer difícil a Dios sentarse a explicarle. Y muchos dirán, ¿cómo que difícil para Dios? Pero Dios hace lo mismo contigo y conmigo. Porque aquí en la palabra del Señor está cómo debemos nosotros vivir. Y dime, tú o yo hemos aceptado al 100% obedecer a Dios. Hemos aceptado, hemos tratado de reflexionar, hacerlo 100%. Aquí está para la humanidad. Pero ¿qué hacen? Hay uno que no lo acepta, sale y se hace predicador y comienza a predicar eso. Los animales hoy en día que Dios aceptó continúan siendo hasta que Dios venga y ponga fin a la muerte. Los animales que Dios ha fijado le llama animales puros, o sea, que son menos contaminosos para nosotros, para nuestro cuerpo. Las frutas, la comida vegetal que dejó, la conducta la conducta moral que el hombre tiene que guiarse está puesta en la palabra. Pero dígame algo, ¿siguen todos los cristianos la conducta moral que debe llevarse? Incluso hoy en día, ¿qué usted escucha? Normalmente, no, ya los mandamientos están abolidos. ¿Quién puede vivir por mandamientos? Oigan esto, justificando en sí que tienen libertad para pecar. Porque el que dice esto es que se está justificando en sí que tiene libertad para vivir en el pecado. Y muchos dicen, ¿tú no has escuchado que donde abundó el pecado, abundó la gracia? O sea, ¿qué quiere hacer el mundo? No entienden lo que es la gracia. No entienden que gracia es complacencia de Dios, aún inmerecidamente para nosotros. Que no merecemos ese perdón y Dios, porque nos ama, nos perdona, pasando por alto nuestra afrenta a Él. Pero no es que todo el tiempo lo vaya a hacer, porque hay personas justas y personas injustas que todos están sufriendo por igual en este planeta. Así es. Si decimos que creemos en Dios, sí, el mundo entero levanta su mano. No se queda uno, todo el mundo cree en Dios. La diferencia que hay es que no todo el mundo le cree a Dios. Lo que Dios dice, entonces lo pasan por alto. Entonces, si usted cree en Dios, usted debe aceptar lo que Dios le dice. Pero si Dios le dice un ejemplo, voy a poner un ejemplo. Aquí tenemos en Levítico, que estábamos hablando de los animales comestibles, ¿cuáles son? Pero usted dice, bueno, Dios prohíbe pero a mí me gusta. Yo me lo voy a comer, porque a mí me gusta. Entonces, ¿está usted creyéndole a Dios? Usted cree que Dios existe, pero usted no cree en lo que Dios le dice.
Entonces, en eso es que consiste la salvación y la perdición. No, usted no se va a salvar porque usted cree que hay un Dios. Es porque usted le obedezca a Dios que va a ser salvo. Porque el Señor dice, es obediencia lo que procuro, nada más. Obediencia. Y si Dios le dice a usted, no camine por ese camino, y usted dice, bueno, a mí me gusta porque es placentero, pero Dios dijo no, y usted se fue. ¿Está usted obedeciendo a Dios? ¿Está usted obedeciendo? ¿Podrá usted ser salvo? Si porque a usted le gusta, usted fracasa, ¿usted cree que Dios podrá hacer algo por usted? No, porque usted eligió caminar por ahí, mientras que Dios le dijo que no caminara. Amén, así es. Bien, ahora vamos a entrar a un punto que es un punto de polémica. Un punto de polémica, pero vamos a leerlo a la luz de la Biblia. Porque mi única creencia de parte de Dios es a la Biblia. Yo no le creo a ningún otro libro, ninguna otra referencia, porque yo creo que Dios es un Dios de entendimiento y entiendo que Dios fue capaz de dividir los idiomas. Y nadie fue que le puso dialecto a los idiomas. Dios sabe qué vocal lleva un idioma. Dios sabe cómo pronunciar un idioma. Dios sabe qué significa cada palabra de cada idioma. Y en la Biblia está registrado así también. Dios sabe, cuando Dios dice, ve ya esto, Dios sabe que Él está esperando que usted haga una acción conforme a lo que Él le ha dicho. Para que otro venga y me diga a mí, no, lo que Él quiere decir es otra cosa. No, Dios sabe lo que habla. Él dice, yo no soy como la ola del mar. Mi palabra no viene a mí vacía. Yo no soy como ustedes que hoy dicen una cosa y mañana otra, que es dudoso su corazón. ¿Por qué es dudoso nuestro corazón? Porque nosotros le prometemos a Dios una cosa, pero hacemos otra. Y esto quieren muchos predicadores enseñarlo de Dios, y Dios no es así. Dios es firme como una roca, dice la palabra. Amén. Dios es firme como una roca. Y aquí vamos a enseñar algo, porque de antemano lo voy a decir, antes de leerlo, de antemano. Hay muchos que dicen que hubo un hijo de Noé que tuvo relaciones sexuales con su padre. ¿Será esto cierto? Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Si la Biblia lo dice, pero si no lo dice, no podemos ponerlo a inventar. Hay muchos que lo dicen, pero vamos Yo a ver. he escuchado eso. Pero vamos a ver lo que dice la Biblia. Recuerden lo que dice la Biblia. Hay otros que dicen, por ejemplo, del vino que tomó, etcétera. Que hay muchos que quieren santificar más de la cuenta. Pero vamos a ver lo que dice la palabra. Yo me afirmo a lo que dice la palabra y le creo a lo que dice la palabra. Por eso le expliqué que muchos dicen, pero eso no lo afirma la palabra, que Dios permitió que el hombre comiera carne porque no había más nada que comer. Pero descubrimos que eso no es lo que dice la palabra. Descubrimos que fue por la dureza del corazón del hombre, que ya el hombre tenía esa costumbre y Dios se lo permitió. ¿Por qué se lo permitió? Porque ya Dios sabía que el hombre no iba a dejar esa costumbre. Entiéndase esto. Ahora yo preguntaría, ¿es pecado ingerir el vino que los hombres de Dios en la antigüedad ingerían? ¿Es pecado? Porque a veces se le da una mala interpretación a los asuntos. Porque la Biblia muestra que los hombres de Dios ingerían vino. Pero ¿qué vino era que ellos ingerían? Vino fresco, sin fermentación. Entonces, ¿es malo usted tomarse un jugo de fruta fresco? ¿Es malo? Que viene simbolizando lo mismo. Ellos le llamaban vino, pero que era un vino sin levadura, sin fermentación. Vino sano, hecho de fruta pura, sin ningún tipo de mezcla de ningún otro contenido. Bueno,
aunque Tineo me está hablando aquí, el vino que vamos a leer sí estaba fermentado. Pero vamos a profundizar en esto. Vamos a profundizar en esto porque ya que él mencionó este punto, recuerden que el pecado no consiste en tomar el vino. No. Primeramente, el pecado no consiste en tomarse el vino. El pecado consiste en usted no dominar su cuerpo y dejarse embriagar por el vino. Porque ya usted pierde la noción de la mente. Y perdiendo la noción de la mente, usted puede cometer un pecado. Y ese es el problema. Para nosotros, los cristianos, lo mejor es no tomar alcohol, nada que contenga alcohol. ¿Por qué? Porque el alcohol se convierte en adicción y nosotros todavía en nuestros tiempos, por causa del pecado, se nos hace difícil tener un dominio propio. Esta es la explicación correcta. Y hay algo que hay que explicarlo, y yo lo creo de esa manera. Cuando hablamos de bebida como el vino, que es lo que la Biblia más menciona, que los hombres de Dios ingirieron, usted puede estar seguro al 100% que no era la basura que se está distribuyendo hoy en día. Claro. Que era un vino muy diferente. De eso puede usted estar seguro. Y lo usaban era como un relajante, porque el hombre todo el tiempo necesita algo para relajar su cuerpo. Así es. Todo el tiempo, porque esto es de lo humano y lo que traemos es desde el principio, que lo traemos, los apetitos. Así es. Y toda esa cosa. El disfrutar algo, pero sano. Pero usted puede estar seguro que no es el que usted está comprando en la bodega hoy en día, ¿no? Vamos a entrar al tema ya, para no poner palabras nuestras, sino conforme a la palabra de Dios. Dice así, versículo 20 del capítulo 9, nos dice, esto fue después que Dios le bendijo, que Dios le ordenó ya lo que ellos debían hacer, cómo debían comportarse, etcétera, y el pacto que Dios había hecho. Usted puede leerlo, el capítulo 9 lo puede leer. Voy a comenzar ya en el versículo 20. Oigan lo que dice la palabra. Dice la palabra del Señor: después empezó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Noé empezó ¿a qué? A labrar la tierra. O sea, ya se comenzó a trabajar la tierra, ya habían frutos, ya habían todo, pero recuerden que este es un mandato de Dios, aún para Adán. Adán tenía que labrar ¿qué? La tierra. La tierra, tenía que cultivarla, los frutos iban a estar todo el tiempo, pero tenía que hacer un trabajo, porque dice la palabra que aún en el principio, estoy hablando antes del pecado, porque ya aquí hay pecado, cambió la cosa, pero es parecido al principio. Recuerden que al principio el Señor, ¿qué dijo de la tierra? La tierra está sola y ¿de qué? Y desordenada. Vamos a poner a ¿quién? A Adán, para que ordene la tierra, para que la administre. Vamos a hacerlo a nuestra imagen y semejanza. Dios no ha cambiado ese propósito con el hombre. No. El propósito de Dios siempre es que su Hijo, nosotros como representación de Dios en la tierra, estemos capacitados para hacer el bien y seamos ordenados en todo. Bien, aquí vamos a entrar y dice: después empezó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. La palabra viña es donde hay uvas. Dice, pero cuando bebió del vino, oigan esto ahora, pero cuando bebió del vino se embriagó. ¿Qué pasó aquí con Noé? Este sí estaba fermentado, pero perdió el control. Él perdió el control. Esto es lo que pasa muchas veces cuando uno se deja llevar,
cuando uno tiene muchos problemas, muchos pensamientos, perdió el control. Él perdió el control y se embriagó. Dice, pero cuando bebió del vino, se embriagó y quedó descubierto en medio de su tienda. O sea, quedó desnudo. Fue hablando a nivel dominicano, fue un humo tan grande que su mente se borró. Perdió la memoria. Perdió la noción. Incluso hasta desnudo estaba. Ahora, mi pregunta es, y escuchen bien, registra la Biblia, y vamos a seguirlo leyendo, que se le tomó esto como pecado a él. No, la Biblia no lo registra como pecado. ¿Saben qué? A Noé no se le tomó como pecado, pero Dios lo usó como ¿qué? Como ejemplo para nosotros de lo que puede pasar cuando uno se deja dominar del alcohol. Así es. A él no. Pero a nosotros ¿qué? Es una advertencia para nosotros. De lo que puede suceder. Para que usted vea el efecto que hace el alcohol. Cuando Noé volvió en sí, ¿qué hizo? ¿Qué pronunció? Pronunció una maldición para su hijo. Porque la palabra del Padre, el Padre tiene que tener mucha cuenta en lo que dice. ¿Fue Dios que pronunció la maldición para Cam? No. No fue Dios. Muchas veces la gente, cuando la Biblia relata una historia, quiere echarle la culpa a Dios, porque lo dice la Biblia, pero entienda que te está relatando la historia, cómo sucedió. Te está relatando la historia, cómo sucedió. Cuando Dios hace una cosa, cuando la hacen los hombres, porque hay personas que todo lo que quiere ponerlo aquí, quiere ponerlo como palabra de Dios, pero usted tiene que saber cuándo habla Dios, cuándo habla un hombre, cuándo actúan los mismos demonios, cuando actúa Satanás, porque esto es una historia, nuestra historia, para que no se cometan los mismos errores que ha traído la tragedia del pecado a nuestra generación y a nuestra propia historia como humanidad. Aquí hay algo que llega a la mente mía. Siempre nosotros cuando hacemos algo que nos va mal queremos buscar un culpable. Claro. Parece ser aquí, según se ve bíblicamente, según los relata, que Can le era un dolor de cabeza, ¿no es? Sí. Anteriormente de salir del arca. El más bellaco. Antes de entrar al arca, le dio muchos dolores de cabeza. Y aquí en la embriaguez, cuando él despierta, a quien tiene a Can en la mente. Exacto. Pero si Can hubiese sido un hijo que se comporta bien con su padre desde el principio y no despierta de la embriaguez con Can en la mente, maldiciéndolo como que fuiste tú el culpable de esto. Mire lo que sigue diciendo. Eso Ahora es lo vamos. que el Espíritu me dice. Exacto. A mí. Ahora mire lo que sigue diciendo la palabra. Porque es que tenemos que, señores, por la palabra. ¿Cómo yo puedo maquillar la palabra ahora? Si donde conozco que Dios habla lo correcto. Hay muchas personas que quieren maquillar la palabra de Dios. Nosotros no estamos llamados a maquillar nada, sino a decir la verdad. Nosotros no estamos llamados a ser adulones ni de Dios ni de nadie. A hablar la verdad y actuar con justicia, dice la palabra del Señor. Porque dice la palabra que el que se cree fuerte, ¿qué? Es débil. Mas el que reconoce su debilidad, ¿qué es? Es fuerte. Y nosotros, por más fuerte que nosotros creamos que somos débiles porque el pecado está dominando la tierra. Y lo mejor es reconocer el pecado para huir de él y evitarlo. Hay que evitar el pecado. Señores,
¿Qué hay en las discotecas? Un ejemplo. ¿Qué hay en las discotecas? Es pecado. Usted no sabe con qué intención va otra persona. Usted no sabe cómo pueden cambiar sus pensamientos de uno para otro cuando ya se embriagan en el alcohol. Es así, hay personas que no tienen ninguna mala intención con la gente, pero ¿qué pasa? Si tienen una pistola, yo voy para la discoteca, pero me voy a enganchar la pistola por si acaso, porque yo no sé lo que puede suceder en el camino o qué sé yo, para protegerme. No van con ninguna mala intención, pero van preparados por si acaso. Cuando viene a ver se provoca cualquier cosa, ahí está el problema. Porque eso no viene de Dios, nada de eso. Exacto. Nada de eso. Usted coge camino a una discoteca, usted no va para un terreno fértil donde usted pueda sentir paz y seguridad, no, usted va para el infierno. Escuchen bien, la palabra de Dios le habla a los hijos de Dios. Y la palabra de Dios nos da a nosotros una referencia a cómo vivir. Y sobre estas cosas, dice la palabra de Dios, el prudente ve el peligro y se aparta, o sea, lo evita. El prudente, el que piensa, el que tiene temor de Dios, el que sabe su condición, ve el peligro y ¿qué hace? Y se aparta. Se aparta. Pero el imprudente, el ignorante, ¿qué hace? Viendo el peligro, sigue atento a él por ahí. Pero ¿qué pasa? Luego después entonces le sufre ¿qué? Dice la palabra, las consecuencias. Esto es lo mismo. Un cristiano verdadero sabe y no anda maquillando, no, que nosotros bebimos vino, qué sé yo qué. No, el cristiano verdadero no maquilla y dice la verdad. Yo no tomo alcohol porque veo el peligro que hay en él. Exactamente. Y por eso Dios me llama a ser prudente. Porque aquí Noé fue imprudente. Viendo el peligro del vino, lo tomó y perdió el control. Perdió el control. Es como cuando usted va manejando y todo vehículo tiene una velocidad prudente para manejar. Incluso las calles están señalizadas con una velocidad prudente para usted manejar. Pero hay personas que se dejan llevar de la emoción del vehículo, pierden el control, hacen un accidente y muerto. ¿Por qué murió? ¿Por culpa del vehículo? No. Por imprudente. Por culpa de la imprudencia, de la falta de razonamiento. Y esto es lo que esto es lo que está pasando en muchos seres humanos. Así es. Esto es así. Ahora fíjense lo que pasó aquí. Vamos ahora a entrar a Cam. Vamos a ver si fue verdad que Cam vivió con su papá, como dicen muchos por ahí. Porque aquí tiene que decirlo. Y oigan bien lo que dice aquí. Dice que él quedó que, antes de que Cam entrara, quedó como Descubierto. Quedó descubierto, o sea, quedó desnudo. Estaba desnudo, porque el humo que se dio, como dicen los dominicanos, fue tan grande que él no tenía noción del tiempo ni de lo que estaba haciendo. Nosotros hoy en día conocemos familiares. En mi juventud, aunque todavía estoy joven, pero cuando yo cumplí por lo menos 15, 16 años, yo me acuerdo el primer humo que yo me di. O sea, me acuerdo cómo yo quedé, porque lo que hice no tengo memoria de eso. Fue para un diciembre en la casa de Juanita, la mamá de Héctor. Los que son de aquí de Monción saben de quién estoy hablando. Y me quedé solo con Joelito, su nieto, y mi primo Paulino. Y como juventud al fin, lo que bebíamos era aní confite. Fue una bebida famosa que salió que era dulce y no se le sentía el alcohol. Pero si usted se llevaba del gusto, mire, el humo que eso daba era tremendo. Nosotros nos llevamos del gusto de eso. Y no se sabe cuántas botellitas nos bebimos. Y cuando eso se fermentó dentro de nosotros, que así hace el vino,
Yo perdí la noción del tiempo. A mí me dijeron después lo que yo había hecho. A mí me dio una vergüenza tan grande. Yo sentí una vergüenza tan grande. Yo incluso, Joelito me acostó en una cama y al lado de la cama yo hasta cacá me hice. El humo. Ya hoy no me da vergüenza decirlo. Que incluso yo le dije a mi amigo, fue a la casa de mi amigo, le eché la culpa a un perro. Mira lo que hizo un perro aquí. Me dice, ¿qué perro? Eso fuiste tú anoche. Hasta las sábanas de la esquina estaban sucias. Que yo creo que hasta con la sábana me limpié. Pero yo no sabía lo que estaba haciendo. Pero eso fue un humo. Después de ahí yo dije, bueno, si esto es tomar, si para esto es tomar, cruz y raya. Y aunque bebí después de eso, pero no en la forma en que bebí esa primera vez, porque aprendí la lección. Y aún hoy en día yo me puedo tomar un traguito de vino, pero una copa, hoy en día, de vino. Y lo busco un vino, si lo puedo encontrar, como dice Tineo, que sea jugo de uva o que tenga menos alcohol posible. Y es a veces también. Estoy hablando de vino. Pero por esa situación. Ahora, aquí Noé tuvo, yo puedo decir, la misma situación mía. Bebió tanto que él se borró su mente, no sabía lo que hacía, que incluso quedó desnudo. ¿Y qué pasó ahora? Miren, dice, pero cuando bebió del vino, se embriagó y quedó descubierto en medio de su tienda. Aún, fíjese esto, Noé no bebió al detemperie con los animales. Lo hizo en una tienda, lo hizo por ejemplo en un cuarto o en una habitación y se quedó ahí desnudo porque estaba bebiendo ahí solo. No sabemos los pensamientos que tenía, la angustia que tenía. No sabemos. O tal vez estaba celebrando la victoria. O tal vez estaba celebrando, la Biblia no registra, lo que dice es que sí, que hizo una viña y que cuando tomó del vino se embriagó. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, se nota que estaba contento. Claro. Ahora dice, y quedó desnudo. Y dice ahora, y Can, oigan bien, y Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. Hay muchos que confunden. Aquí dice que vio la desnudez. Hay muchos que usan esto para decir y comparar. No es lo mismo cuando la Biblia dice vio la desnudez de su padre que cuando dice conoció A su padre. no es lo mismo. Y vamos a ver lo que él hizo después. O sea, aquí Cam no tuvo relaciones sexuales con su padre. No, porque aquí muestra como que ella entró no con el consentimiento, sino no esperando tampoco ver lo que vio. Ella abrió la puerta según Exacto. se nota aquí. Y algo grande era eso, porque un hombre de Dios nunca se mostraba de esa manera. Y para Cam fue, aunque él tenía su problema y cosas, para él fue un impacto ver a su padre descubierto. Escuchen lo siguiente, vamos a indagar según la Biblia, porque ya vimos que no es lo mismo ver y conocer en el sentido de cómo la Biblia lo pone. Y también la Biblia te relata el detalle. Él te detalla para que no haya confusión. Aquí no está hablando de relaciones sexuales, porque vamos a ver qué hizo Can después. Ahora, lo que sí podemos entender, por eso yo digo, usted nunca va a entender la Biblia si no trata de llevar su mente a la época en que se hablaba la Biblia. En la época de los patriarcas como Noé, Abraham, Isaac, Jacob, de Jesús atrás, el respeto a los padres
era algo que hoy en día no hay comparación. El respeto que se vivía, las órdenes que se vivían, no tienen comparación con la de hoy en día. No, oigan, no hay comparación. Incluso cuando alguien de autoridad, por ejemplo, antes había tanto respeto para alguien de autoridad que vemos lo que pasó. Hubo una mujer, por ejemplo, que salvó el pueblo de Israel, que arriesgó su vida. ¿Y usted sabe cómo ella arriesgó su vida? Porque entró a la cámara del rey sin ser llamada. Yo no voy a decir su nombre porque los cristianos saben de quién estoy hablando. Ahora, ¿es eso una ofensa que usted venga a mi casa sin yo llamarlo? Pero en aquel tiempo sí. En aquel tiempo, si alguien iba y se presentaba en la casa del rey sin ser llamado e invitado por el rey, era un desafío de autoridad. Pero el rey extendió su bastón y tuvo misericordia de su esposa. Y vemos cómo ella, Dios a través de ella, salvó al pueblo de Israel de una matanza que iban a provocar. Pero pongo esto por ejemplo, no es que voy a hablar de eso, sino un ejemplo. Ahora, fíjese la magnitud de entrar y encontrar un ejemplo a este rey desnudo sin ser llamado, un ejemplo. No importa quién fuera, podían haber sido los hijos, la esposa, no importa quién fuese. Estoy hablando de un ejemplo, no importa quién fuese, porque estoy poniendo este ejemplo con el rey, porque la que entró fue la esposa del rey. Entró en una ocasión sin ser llamada, sin ser anunciada. Ella fue y se presentó delante del rey. Y por esto, por haber entrado de esa forma, ella pudo haber sido asesinada, sin importar que fuera la reina. Esto es un ejemplo. Ahora, lo que quiero volver es a esta época. En los tiempos de Cam, el respeto al padre era como el respeto a Dios. Esto es un mandamiento, esto es un mandamiento. Dios no pasa por juego su ley. La palabra de Dios nos dice a nosotros: hijo, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos, para que seas bendecido en la tierra. Hónralo. ¿Y ustedes se creen que honrar a los padres y a las madres es como hoy en día? Ah, no, en un año, toma mamá una nevera, toma papá. Pero un año para nosotros tiene 365 días. O sea que en 364 días quizás ni llamo a mamá, ni llamo a papá, ni sé cómo está. Si se enferma, él tiene dinero. Él tiene personas que estén ahí, que hagan otro por él. Un ejemplo, lo que se vive hoy en día. Eso es honrar a padre y madre. Antes los hijos tenían que quedarse callados, bajar la cabeza. Es muy diferente. No me voy a ir tan lejos, Vámonos 30 años simplemente atrás, 30. O vámonos 40, vámonos un poquito más atrás. 40 años atrás. Le voy a preguntar aquí, que es mayor que yo, mi compañero Manuel Tineo. El respeto que usted le tenía a su padre es el mismo que hoy hasta los propios hijos suyos le tienen a usted mismo. Es lo mismo. No. Se puede comparar. No es lo mismo, ¿no? Hasta para usted salir a prima noche a dar una vueltecita por ahí, usted tenía que volver que todavía tuvieran levantado su papá. A ellos saber que usted estaba acostado también. Entonces, no es lo mismo. Y no era para acostarse a las 12 de la noche, era ya a las 9 de la noche estaba todo el mundo acostado. Ahora, ustedes ven cómo Dios mismo nos aclara la mente a nosotros de ir comprendiendo.
La palabra del Señor. Porque si usted no se transporta, yo siempre digo que la máquina del tiempo es la Biblia. Porque la Biblia nos transporta a la época, cómo se vivía en aquel tiempo, cómo se vestía en aquel tiempo, qué se hacía en aquel tiempo. Entonces la Biblia nos transporta a nosotros en este tiempo. Fue una falta de respeto enorme. Aunque hoy en día parezca sencillo. ¿Por qué? Hoy en día el pecado de Adán y Eva, ¿qué nos aparenta a nosotros? Que fue algo sencillo. No, fue algo sencillo. ¿Usted sabe por qué a nosotros nos aparenta algo sencillo? Porque nosotros hacemos cosas peores. Estamos acostumbrados a hacer cosas peores. No, es por ello. Y hay otra cosa que nos ayuda a verlo más suave el asunto, que Cristo se presentó para representarnos a nosotros y asumir la responsabilidad. Pero no fue algo sencillo, ¿no? No. Era destituido de la gloria de Dios. Éramos muertos en delito y pecado. Y no cualquier muerto. Exacto. Muerto para siempre. Exacto. Bien. Sí. Ahora miren lo que hizo Cam. Dice, ya su padre estaba en una tienda, privado ahí, borracho él solo, pero él estaba él solo. Borracho ahí, desnudo, pero haciendo y deshaciendo, pero él estaba solo. Nadie más conocía esto. Entonces dice aquí, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus hermanos que estaban afuera. ¿Qué hizo ahora? Se lo dijo a sus hermanos. Ahora yo me podría decir que hay muchos, hay que sacar esta idea porque esto es una blasfemia con la misma palabra de Dios. ¿Cómo es posible que yo tenga relaciones sexuales con mi padre y salga de ahí a vocear a mis hermanos, violé a mi padre? A decirle que yo tuve con mi padre. ¿A dónde le cae eso a la mente? Porque lo he escuchado esto. Él lo que hizo fue que fue ante sus hermanos como para auxiliarlo. Que vio que no estaba bien y vio que estaba loco. Lo que hizo fue que entró, lo miró de forma indecorosa, no tuvo respeto ni en la forma en que entró. Ahora, vamos a ver la forma en que entraron sus hermanos cuando supieron esta noticia. Miren lo que dice aquí. Entonces, Sem y Jafet tomaron un manto. ¿Qué hicieron primero? Tomaron un manto. Esto me voy yo a acordar, por ejemplo, y escuchen bien, los otros días pasó esto conmigo y Tineo, para que Tineo tenga una claridad de lo que voy a decir. Hace aproximadamente 3 sábados atrás, o 4 sábados atrás, o un mes, en la tarde, nosotros somos adventistas, y ya cuando va declinando el sol, nosotros hacemos una oración y despedimos el sábado para recibir la nueva semana. En la tarde, en el mismo sábado, le dije a Tineo y a mi esposa, vámonos para el río de Meseta a despedir el sábado allá y a bañarnos en las aguas. Ellos me dijeron, bueno, nosotros no nos vamos a bañar, pero te acompañamos si tú te quieres bañar, date un chapuzón. Yo le dije, sí, vamos. Yo me subí en la cama de la camioneta mía y Tineo quedó abajo. Yo me desnudé. ¿Pero qué hizo Tineo? Agarró un manto antes de que yo me quitara la ropa y me tapó. Ni él me vio, ni permitió que otros me vieran. Me recuerda a mí este relato. Los hijos, ¿qué hicieron? Y oigan, ¿esto es verdad o es mentira, señor Manuel Tineo? Es verdad. O sea, es para que ustedes vean la forma del respeto. Tineo lo hizo por respeto a mí y por respeto a los demás, para que no vieran mi desnudez. Entonces, él agarró una toalla, que era lo más grande que había, la subió a nivel, se tapó él con la toalla y tapó para que otras personas no me vieran a lo que yo me ponía por lo menos el pantaloncillo. O sea, que me pusiera la ropa. Yo me puse el pantalón, me puse todo. Él bajó la toalla.
Ahora, en la forma en que Can entró, fue de forma, primeramente, el papá no lo estaba esperando, entraron de repente, quizá porque escuchó algo, no sabemos por qué lo hizo de esa forma, la Biblia no lo explica, pero sí entró de forma imprevista, Exacto. entró de forma imprevista, y en la forma en que encontró a su papá, fue desnudo y lo dejó ahí de una vez, y salió quizá emocionado a decirle a los papás, o sea, esto la Biblia lo pone en forma de una burla. ¿Se está entendiendo ahora? Esto la Biblia lo está comparando ahora con una burla a su padre. Y ahora ve cómo los demás, al enterarse y saben que su hermano dejó a su padre en esa condición ahí, entonces vienen con respeto, agarran un manto, van caminando hacia su padre, pero en la forma en que lo hacen es para mantener la honra de su padre intacta. Miren, dice aquí, entonces Sem y Jafet tomaron un manto, lo pusieron sobre sus hombros y andaron hacia atrás con el rostro vuelto, cubrieron la desnudez de su padre sin mirarlo. ¿Qué hicieron ellos ahora? Lo cubrieron sin mirarlo. Agarraron una toalla, se taparon incluso hasta los ojos con algo y anduvieron hacia atrás tocando hasta que hallan a su padre. ¿Por qué? Porque ellos no estaban sordos, ellos sabían dónde su papá estaba hablando, lo escuchaban y lo buscaron. Cuando lo palparon, ahí lo envolvieron, lo taparon y se llevaron a su padre hasta que su padre se le bajara ¿qué? El humo que tenía, la embriaguez que tenía. Esto fue de respeto o respeto. Respeto. Escuchen lo que estoy diciendo. Entonces, Sem y Jafet tomaron un manto, lo pusieron sobre los hombros y andando hacia atrás con el rostro vuelto, cubrieron la desnudez de su padre sin mirarlo. Cuando Noé despertó de su embriaguez, la Biblia habla claro. ¿Cómo habla la Biblia? ¿Está maquillando la Biblia el mismo hecho que sucedió? No. La Biblia habla claro. Lo que pasa es que hoy en día tenemos un tro de predicadores haciendo añadidura, maquillando la palabra de Dios. No, hable lo que está ahí y punto. Deje de ser un adulón. Hable la palabra como va. Mire cómo lo sigue diciendo. Dice, cuando Noé despertó de su embriaguez, supo lo que su hijo menor había hecho. Ahora sí supo, porque los hermanos se lo dijeron. Los hermanos quizá de forma inocente le contaron a su padre, en la forma en que lo encontraron lo que hicieron. Pero lo que la Biblia quiere dejar dicho es que él lo supo. No lo supo por sí mismo, sino que lo supo. Y dijo, ahora viene la maldición, y dijo, maldito sea Canaán. Y dijo, maldito sea Canaán. Siervo de siervo será de sus hermanos. Ahora, incluso ni por el nombre lo llamó, porque parece que el nombre que él tenía era un nombre de bendición, pero ahí en el mismo acto le cambió el nombre. Ya no fue Cam que lo llamó. ¿Cómo se llamaba el hijo? Canaán. Se llamaba Cam. Pero ¿cómo lo llamó el padre? Canaán. Porque antes no es como hoy en día. Hasta los nombres se daban por un significado, por algo. ¿Por qué Dios no permitió que Jacob siguiera siendo llamado Jacob? Porque era una deshonra
para un hijo de Dios ser llamado el engañador? Ese nombre es de Satanás. El nombre y el título de engañador y de embustero se le da a Satanás. ¿Y cuál fue el nombre que Dios le dio a Jacob después de que Jacob entendiera y razonara? Fue Israel. Jacob significa el engañador, el usurpador, porque desde el vientre dice la palabra que Jacob venía con astucia. Entiéndase esto. Cuando su mamá vio en la forma en que nacieron sus hijos, le pusieron los nombres. Le pusieron los nombres porque desde que ellas percibieron, antes se percibía por lo menos el futuro de los hijos. Y luego cuando vimos, que estoy mencionando este relato, pero es para que usted tenga entendimiento. ¿Qué hizo Jacob haciendo honor al nombre que le dio su mamá y su papá? El engañador. No engañó a su propio hermano, no engañó a su propio papá. No usó la astucia de su nombre. Usaba la astucia que tenía su propio nombre. La esencia que le habían dado. Ahora, por esto era que antes los nombres no eran dados común y corriente, no. Era conforme a la esencia que se percibía del hijo. Se le daba. Por esto de una vez, aquí él no dijo, aquí Noé no dijo, maldito sea Can, no, Canaán. De una vez, con todo y maldición, le cambió el nombre. Vamos a ver qué significa Cam. Vamos a un ejemplo. ¿Qué significa Cam? Vamos a ver algo. Por ejemplo, dice por aquí, el nombre Cam puede tener varios significados dependiendo de su origen. En su forma más común, Cam es una abreviatura del nombre escocés Cameron, que significa río torcido o río sinuoso. También puede ser un nombre independiente con raíces en la cultura vietnamita, donde significa naranja o se refiere al color naranja. Además, en la Biblia, Cam es uno de los hijos de Noé y el nombre se asocia con la tierra de Egipto y las naciones africanas o de Oriente Medio. O sea, ahí no dice muy bien. Vamos a ver aquí en la Wikipedia. Dice aquí Cam, hebreo, Ham, árabe, es un personaje bíblico, hijo de Noé. Según la creencia bíblica, tuvo 3 hijos, los que surgieron diversos como Canaán y otros. Sus descendientes. Tampoco dice lo que significaba. Bueno, no sabemos al 100%. Pero aquí por lo menos nos dice que significaba como algo del campo. O sea, que pudo haber sido aquí, según lo que hemos visto aquí. Porque realmente yo no sé lo que significaba el nombre Cam. No puedo estar comenzando a adivinar, ¿verdad, Manuel Tiné? Bueno, aquí yo pude percibir que ese nombre es un don como compartido, tanto se puede declinar al bien como al mal, porque dice que significa algo como torcido y también significa algo como próspero. Así es. O sea que es una mente abierta, pero con posibilidad de participar en varios asuntos. Así es. Entonces, lo que vemos es que cambió de bendición, lo que era cambió. Y por eso ya Noé no lo llamó por su nombre correcto, sino que le cambió el nombre ahí mismo, a Canaán. Oigan cómo sigue diciendo, dice:
Cuando Noé despertó de su embriaguez, supo lo que su hijo menor había hecho y dijo, ahora dijo aquí, oigan la maldición, ¿cómo la pronunció? Dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervo será de sus hermanos. O sea que a lo que vemos aquí, que la palabra Canaán, por lo que iba a ser, significa que el siervo. Canaán lo que significa es el siervo, el esclavo, el maldito. Ahí recibió eso. Dice la palabra que hasta los tiempos de hoy en día, ellos fueron eso. Entonces, y oigan lo que sigue diciendo entonces ahora. Y agregó, bendito sea Sem. ¿Por qué no cambió el nombre de Sem? Dese cuenta. Porque hizo lo correcto. No lo cambió, no lo llamó de otra forma, con otra bendición, no. Le dio la bendición a su nombre. ¿Sabes qué algo? ¿Tú sabes que esto es lo que Dios también quiere hacer contigo? Dios quiere dar la bendición a tu nombre, así como Él quiere que tú bendigas el nombre de Él. A Él, a quien Él es. Haciendo lo correcto. Porque dice la palabra, Dios llama a cada uno, ¿por qué? Por su nombre. Y lo que Dios tiene que cambiar en nosotros lo hace con un nombre nuevo, pero para bendecirnos, conforme que vaya a su propio espíritu. Por eso Dios no permitió que Jacob siguiera llamándose Jacob en su presencia. Porque ya no iba con Jacob. Ya esa esencia no era la de Jacob. Jacob se convirtió en un hombre justo. Amén. Cuando Jacob vio lo que él mismo provocaba, cuando él le estaba trabajando a Labán, ¿qué le usó Labán a Jacob? La astucia, su propio engaño. ¿Qué le dijo Labán? Mira, era muy raro que nacieran ovejas o corderos manchados. Era muy raro porque todos tenían un mismo color, una misma raza. O sea que de 1000 ovejas, tal vez una podría haber nacido manchada. Pero ¿qué hizo Jacob? Jacob oró por justicia, pero justicia de hombre, justicia de Dios. Y le dijo al Señor, Señor, mira la injusticia, mira lo que ha hecho Labán, yo le trabajo y cosas, pero ahora lo que me quiere dar es algo imposible para que suceda. Entonces, en esta historia se encuentra, y Dios le dijo a él, agarra una varita y pélala, que se vea blanca. Y donde vayan a beber los animales, pónsela ahí, en el frente. Dice la palabra que entonces le nacieron más animales manchados que los mismos que habían puros. Pero esto fue justicia de quién? No fue astucia del mismo. Ya no era astucia de Jacob como malicia. No, eso lo hizo Dios viendo la injusticia de Labán contra Jacob. Un ejemplo que estoy poniendo aquí. Entonces mire aquí ya que aquí Noé no cambia el nombre de sus hijos. Solamente cambió el que se burló, el que le faltó respeto. Porque sigue diciendo, dice aquí, y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervo será de sus hermanos. Y agregó, bendito sea Sem por el Señor mi Dios, y sea Canaán su siervo. ¿Qué dice aquí? Ahora Canaán tendría que ser siervo de Sem. A ese le cambió de bendición a maldición. Pero la bendición de su hijo quedó intacta, la de los otros dos. Y el nombre quedó intacto también. Y dice, engrandezca Dios a Jafet. ¿Le cambió el nombre también a Jafet? No. Tampoco. Dice, habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. ¿Qué dice? Dice aquí, cuando dice habite en las tiendas de Sem, quiere decir que toda la eternidad tenga comunión con su hermano.
con su hermano que junto con él lo ayudaron a honrar la desnudez de su padre. Porque se pusieron de acuerdo no en deshonrar, sino en ¿qué? En honrar a su hermano. Por eso dice aquí que habite. Habitar significa tener comunión, llevarse bien. Pero ¿qué dice? Pero sea que, pero entonces sea el otro, Canaán, Cam, siervo de ellos también. Oigan lo que dice, miren. Dice, y dijo, y agregó, bendito sea Sem por el Señor mi Dios, y sea Canaán su siervo. Engrandezca a Dios. Ahora, ¿qué dice aquí? Engrandezca. O sea, no de parte del no, Dios, que es el que da toda bendición, engrandezca a este mi hijo ahora. Engrandézcalo con esto, con la paz, con el hermano que se puso de acuerdo en hacer el bien. Manténgalo unido, dice, es lo que dice aquí. Oigan lo que está diciendo, dice, engrandezca a Dios, el Ajafet, habite en las tiendas de Sem. ¿En las tiendas de quién? Habite en las tiendas de su hermano, o sea, habite con su hermano en paz. Y sea Canaán su siervo. Pero entonces la descendencia de Cam sea siervo de estos dos. Después del diluvio, Noé vivió 350 años. Después del diluvio, vivió 350 años. O sea que Noé vivió 950 años. Noé vivió 350 años después del diluvio. Porque cuando él salió del diluvio tenía 600 ¿qué? 601 años, según la vida de él. Entonces vivió después del diluvio 950. Porque si él, no, porque si salió ya del arca con 601 ya tenía un año. Dice que después del diluvio. Entonces vivió 950. Dice, en total, bueno, aquí lo dice, aquí lo dice, para que tampoco haya confusión, aquí lo dice, en total Noé vivió 950 años y murió. ¿Usted ve? O sea que yo no me estoy inventando las cosas. 950 años. Señores, lo dejamos ahí para el capítulo 10. Ya son las 10:42 minutos. Nos pasamos un poquito porque entramos casi a las 9:30. Pero miren qué bello es entender la verdad conforme a la palabra de Dios. Amén. ¿Hay alguna duda en mi corazón? ¿Usted se cree que por libro que yo lea de tal fulano, de quien sea, voy a creer lo que la Biblia no me confirma? Porque es que Satanás, como dice aquí mi compañero Manuel Tineo, trae verdades a media. Te dice una verdad para meterte 20 mentiras. Porque si él sabe que tú conoces la palabra de Dios, te va a comenzar hablando cosas que tú conoces para después meterte las que tú supuestamente no conoces. Y por eso yo me cuido de cualquiera persona que no me hable conforme a lo que dice la Biblia. Que me quiere explicar un relato que Dios te reveló que es así. No, la Biblia me dice cómo está aquí. Tengo que analizarlo conforme al relato. Conforme al relato bíblico. Porque en esta enseñanza, incluso, oigan, yo le he escuchado esto, que dicen que ese muchacho fue maldecido porque tuvo relaciones sexuales con su papá. Eso no es lo que dice la Biblia. Eso no es. No es eso. Tenemos que saber analizar, irnos a la época. Y esto es para que nosotros hoy en día, ese ejemplo está de ellos, para que hoy en día nosotros no cometamos los errores que ellos cometieron. La honra que Dios quiere que nosotros le demos a nuestro propio papá es como si se la diésemos a él mismo. E imagínense si nosotros honramos a nuestro padre de la forma que honramos a Dios, ¿cómo deberíamos honrar a Dios más? Mucho más que a nuestros padres. Mucho más que a nuestros padres.
Pero si no tenemos respeto ni honramos a nuestros padres, ¿podríamos nosotros honrar a Dios que hoy en día no vemos ni escuchamos? O que es difícil escucharlo y verlo. Porque hay promesas que veremos a Dios y que lo escucharemos. Yo no puedo poner límite a Dios y decir, no, Dios no puede esto, Dios no puede lo otro. La palabra dice que los limpios de corazón verán a Dios. Amén. La palabra dice que para los últimos tiempos los jóvenes tendrán sueños y los ancianos visiones. O viceversa, los ancianos sueños y los jóvenes visiones. Pero siempre conforme a la palabra de Dios y que va conforme a la palabra. Nada diferente. Entonces, yo lo que tengo que hacer es confirmar lo que dice la palabra. Estudiarlo conforme a la palabra. Y con este relato que Dios nos pone desde un principio, cómo sucedió, es para que hoy en día, si nosotros hemos cometido algún error y nuestros padres lo han pasado por alto, no nos han maldecido, porque esa maldición no vino de Dios, vino de su propio padre, de quien tenía la autoridad en ellos. Es para que nosotros pidamos perdón a Dios. Y le digamos, Señor, perdónenos porque muchas veces hemos deshonrado a nuestros padres. Y de esta forma lo hemos deshonrado a usted como Padre nuestro, como creador de los cielos y de la tierra, como dador de la familia. Y ayúdenos que su Espíritu Santo doblegue el nuestro conforme a su voluntad, para que haya santidad. Porque hoy en día las religiones, las iglesias, en vez de moldearse al Espíritu Santo, se están moldeando al espíritu del mundo. No, porque hay que hacerlo de esta forma para poderle agradar a esta generación. Y Dios te mandó a agradarle. Dios te mandó a mezclar lo santo con lo carnal para poderle agradar a los hombres. Un ejemplo. Nos despedimos en oración con nuestro compañero Manuel Tineo, que está aquí con nosotros y él siempre nos pide en oración. Espero que este programa sea de bendición para ustedes y que llegue el entendimiento de la palabra de Dios a cada uno de ustedes. Señor Manuel Tineo. Le damos gracias al Señor por tan hermoso mensaje, que hay mucho que aprender de él. Muchas personas quizá entienden poco porque pierden la noción de adquirir la explicación del mensaje, pero este mensaje nos enseña en esta mañana, como dice el Señor, que los justos se salvarán con dificultades. Eso nos enseña este mensaje en esta mañana. Aquí podemos ver las dificultades que tuvo Noé, la lucha, tanto con su familia como con sus amigos de aquel entonces. Entonces eso quiere enseñarnos a nosotros también que vamos a tener lucha, que vamos a tener dificultades, pero siempre mirando al invisible. Amén. Como hizo Noé. Se mantuvo firme aún con su lucha, con sus dificultades. Pero la Biblia registra que Él es salvo. Él es salvo. Entonces usted y yo tenemos lucha y dificultad, pero no perdamos de vista a nuestro Dios, dándole el lugar a cada uno, tanto a su Hijo Jesucristo, por el sacrificio que hizo por nosotros, como el Padre que lo envió. Démosle gracias al Señor. Y por dificultades que haya, como dice el dicho, no bajar la guardia. Amén. Siempre mantenernos en pie delante de nuestro Dios. Amén. El Señor nos siga bendiciendo. Amén. Oremos. Padre nuestro que su morada es en el cielo, gracias le damos porque usted nos hace entender su palabra, Señor. Usted nos ha dicho que esto no es fácil, pero si lo tenemos a usted como nuestro ayudador, todo es posible. Ayúdenos, Señor, así como usted ayudó a
a sus hijos de la antigüedad a permanecer en medio de un conflicto, porque no es fácil. Es en medio de un conflicto que estamos. Problemas y pruebas van a haber, pero ayúdenos, Señor. Denos la fuerza para mantenernos en pie, Señor, mirándolo a usted y trabajando, Señor, en su causa, aún con dificultad. Ponemos, Señor, la audiencia en su mano, para que ellos también puedan entender acerca de la explicación y que son ejemplos que usted nos da para que nos demos cuenta que esto es con dificultades, porque esto es un conflicto inminente y eterno hasta que usted venga en gloria. Ayúdenos a mantenernos en pie como guerreros, Señor, como buenos soldados, Padre Santo. En su mano nos ponemos. Ponemos, Señor, la iglesia en su mano, los dirigentes, Señor, para que ellos puedan entender. Denos, Señor, la paciencia que tanto necesitamos, dominio propio para dominar nuestro cuerpo. Ayúdenos a ser tolerantes, compasivos con los demás, Señor, y tratar los asuntos con amor. Padre Santo, denos ese gran amor para nosotros lidiar con este problema, porque esto es un problema espiritual. Gracias le damos porque usted ha estado con nosotros hasta este momento, oh Dios. Perdónenos en todo lo que le hemos ofendido, Señor. Ponemos toda nuestra familia, mire la familia de Francisco Javier, su esposa. Mire, Señor, su problema de achaque, de enfermedad. Señor, usted es el médico por excelencia. Amén. Ayúdenos a esperar en usted, Padre Santo, porque usted es el que tiene la última palabra, Señor. En su mano ponemos a Francisco Javier y su salud, su negocio, su esposa, su madre, sus hermanos. Amén. Mire, Señor, también a mi familia, a mi esposa también, que todos sufrimos, todos tenemos algo, que sentimos algo, pero en su mano estamos. Mire, nuestros hijos, mis nietecitos, todos nuestros vecinos. Ponemos todos nuestros familiares que todavía no le conocen, Señor, de todo aquí representado, para que ellos puedan conocerle a través de la palabra y puedan tomar la decisión de entregar su vida a usted, Señor. Dirija, Señor, nuestro paso en lo que resta de este día. Tome usted control de cada uno de nosotros, Padre. Y usted sabe, Señor, cuánto necesitamos y usted sabe el momento para usted bendecirnos. Amén. Gracias, Padre, le damos en el nombre amado de Cristo Jesús. Amén. Bien, bye bye. Pase todo feliz todo este día y Dios le bendiga. Bye bye.